En el vídeo anterior sobre Martha Nussbaum analizamos el enfoque de las capacidades tal y como ella lo presenta. En este vídeo vamos a ver la segunda línea principal de su trabajo, que es la filosofía de las emociones, el estudio de las emociones humanas y su conexión con los sistemas políticos. Nussbaum, tras realizar su aportación a la filosofía normativa, es decir, al marco teórico que nos ayuda a basar la sociedad en unos principios correctos, se plantea cómo podría ser sostenible ese marco una vez alcanzado. Cree que un marco aséptico no es suficiente. Si no existe un vínculo emocional del individuo con los principios de justicia de la sociedad en la que vive, toda la construcción teórica se verá afectada. Nussbaum busca una sociedad en la que prime el respeto mutuo y se asegure un nivel básico de capacidades, lo cual implica una cierta redistribución de recursos de ricos a pobres. Básicamente, esto es lo mismo que se propuso John Rawls, pero ella vuelve a una cuestión que cree que Rawls no terminó de resolver. ¿Por qué va a aceptar eso el individuo? Supongamos que tenemos una sociedad que se basa en unos principios correctos. Esto sería lo más importante. Pero eso, para ser sostenible, necesita algo más. Tiene que haber algo que impulse al individuo a querer respetarlos. Y esto solo puede ser un vínculo emocional. Por esto es fundamental el estudio de cómo afectan las emociones a las normas y sistemas políticos. Un sistema democrático que busque una justicia social es insostenible sin generosidad y también sin espíritu crítico, dice Nussbaum. Hay que fomentar esa generosidad, pero no imponerla, para no perder la capacidad crítica que debe mantener siempre todo ciudadano. ¿Qué hacemos? Todas las emociones que sostienen una sociedad decente tienen sus raíces en o son formas de amor, llega a afirmar Nussbaum. Nussbaum reconoce que el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Trata, por tanto, de examinar qué motiva cada tipo de comportamiento recurriendo a antropología, psicología, etc. Las personas pueden ser egoístas o agresivas, pero también son capaces de profundo amor, que les impulsa a hacer los mayores sacrificios. Este amor es la emoción básica sobre la que descansa una democracia sana. El problema es que el amor en los humanos tiende a limitarse a los seres más próximos. Hay que intentar extenderlo, fomentando que se cree un vínculo emocional con el grupo más amplio posible. Los dos puntos principales que trata Nussbaum en este caso son que el recurso a las emociones en política no siempre es malo, y que el límite máximo que es capaz de alcanzar el ser humano en su vinculación emocional con otros es el de su país. El patriotismo bueno es hasta donde cree que podemos llegar emocionalmente. Nussbaum sabe que normalmente, cuando se habla de emociones en política, los ejemplos son precisamente los de dictadores o políticos populistas que recurren al odio y al miedo para movilizar a determinados grupos contra otros. Pero eso no quiere decir que no se pueda intentar movilizar el amor para fomentar la generosidad de unos individuos con otros. Recurre a ejemplos históricos que considera positivos, como el de Abraham Lincoln, que redefinió Estados Unidos como nación defensora de la igualdad para movilizar a la población en favor de la abolición de la esclavitud, o Gandhi, que movilizó a la población de la India en favor de un concepto de solidaridad inconcebible entre castas y religiones hasta que él lo planteó. Los políticos tendrían la obligación de fomentar el amor al prójimo como sentimiento básico que sostiene el funcionamiento de la comunidad. Nussbaum examina numerosos ejemplos históricos y actuales a través de los que se hace esto. Aquí diremos simplemente que la base de todo ello, Nussbaum considera que tiene que ser un profundo conocimiento de las humanidades y las artes, que ella destaca que figuras como Lincoln, Gandhi, Martin Luther King o Franklin Delano Roosevelt tenían,
Los políticos actuales suelen ser tecnócratas y les falta la formación humanística que les ayudaría en esta tarea. Nussbaum subraya el valor de los festivales de tragedia y de comedia de la antigua Grecia, la importancia de la música, del arte en general, tal y como defendía Aristóteles en su Poética en la antigüedad, o el poeta y filósofo indio Rabindranath Tagore a principios del siglo XX. El peligro de caer en un adoctrinamiento de la población siempre es soslayado por Nussbaum, puesto que considera inaceptable toda opción que reduzca el espíritu crítico del ciudadano, incluso si es para un teórico bien. Así rechaza la defensa de una religión cívica que hizo Rousseau y prefiere a John Stuart Mill, que defendió que había que educar a la población para apoyar la utilidad general, educando la emoción y fomentando el espíritu crítico. Nussbaum cree que la máxima abstracción que podemos alcanzar en nuestro amor al prójimo se enmarca en el propio país. Concibe un patriotismo positivo que pueda vencer los impulsos egoístas de la persona. El Estado ofrece el marco más amplio de expresión política al individuo con su derecho al voto, y también es el marco más amplio en el que establecer vínculos de amor y generosidad con los demás. El riesgo aquí sería, otra vez, caer en fomentar las emociones negativas que se asocian al nacionalismo. Nussbaum señala que ese problema, que se arrastra claramente en Europa, viene dado porque se ha confundido la nación con algo natural, asociado a un grupo étnico, lo cual no es cierto. La nación siempre es una construcción, algo muy evidente en el caso de Estados Unidos y que no hay que olvidar. Si Nussbaum estima que el marco es el Estado, aunque es un marco construido, no es por su tamaño, sino desde un punto de vista instrumental. Es donde el ciudadano ha elegido a sus representantes por votación directa, y es donde se puede construir un discurso compartido que fomente el amor, la generosidad y la compasión como pilares que sustenten los principios políticos de la comunidad. India y Estados Unidos son enormes, pero funcionan como estados, y la Unión Europea no, porque falta elección directa de los representantes políticos y discurso común. Si quiere avanzar para construir un verdadero marco de convivencia, la Unión Europea se tendrá que acabar transformando en algo más parecido a esos estados enormes, opina Nussbaum. Fomentar las emociones positivas para la implicación del individuo con la comunidad tiene que ir acompañado de analizar y tratar de contener la generación de emociones negativas. Esto también lo examina Nussbaum, que se ha centrado particularmente en la repugnancia y el miedo. El ser humano es el único animal consciente de su mortalidad y que querría elevarse por encima de ella y de su animalidad. Esto es una raíz de la repugnancia. Se produce un rechazo inicial del cuerpo y de todo lo relacionado con él. Fluidos, excrecencias, olores. Pasan a ser impuros, malos, y esto acaba traspasando el ámbito personal para ser asignado a otro grupo que representa un grado de impureza que se rechaza porque es repugnante. Esta emoción se ha constituido en principio en el que se basan persecuciones y exclusiones que impiden la convivencia. Desde mujeres hasta castas inferiores, pasando por cualquier grupo étnico o religioso. Hay infinidad de ejemplos históricos de grupos que son situados en posición irremediablemente inferior, de exclusión o persecución activa, por una teórica inferioridad basada, en última instancia, en repugnancia. Los líderes políticos tienen la responsabilidad, igual que los padres con sus hijos, de crear espacios que permitan interactuar a grupos distintos y crear discursos que permitan superar esa base ancestral de repugnancia allí donde la hay. Nussbaum, en este caso, pone el ejemplo de Gandhi, que se obligó a sí mismo y a sus seguidores a realizar tareas propias de la casta de los intocables, precisamente para superar esto. Pero no solo se trata de esto. La repugnancia, como observa Nussbaum,
se ha utilizado como base legislativa. Animales y personas tenemos la capacidad de evitar comer o beber productos en muy mal estado que nos harían enfermar o morir. Ciertos olores nos resultan repugnantes y nos avisan del peligro. Es una sabiduría que no podemos verbalizar, pero que nos guía. Se ha querido trasladar esto a otras áreas. Si algo resulta moralmente repugnante, es porque informa de una verdad mayor, viene a decir ese principio de la repugnancia al que Nussbaum niega toda validez. Ya hemos dicho cómo explica Nussbaum el surgimiento de esa repugnancia. Si se trata de basar la sociedad en principios sólidos de convivencia, jamás se puede utilizar algo así para legislar. De nuevo, Nussbaum recurre al principio del daño de John Stuart Mill. Esa tiene que ser la base legislativa que puede modificar la situación inicial, que es de libertad e igualdad. Una prohibición no basada en el principio del daño, sino en el de la repugnancia, es mera discriminación sin base racional. Si aplicamos esto, vemos que se podría prohibir el matrimonio entre dos personas por razón de la minoría de edad de una de ellas, pero no porque las dos sean del mismo sexo, por ejemplo. La repugnancia y el miedo son las dos grandes emociones que movilizan la irracionalidad y la agresividad de los individuos. El miedo genera siempre la sensación de que se tiene que recuperar el control de la situación. Por tanto, nos lleva a la imposición forzada a los demás, o sea, lo opuesto a la democracia. Hay otros sistemas políticos que pueden sobrevivir, incluso florecer con el miedo, pero nunca la democracia. Esto nos lleva a la cuestión final de este vídeo. Nussbaum, como Rawls, mantiene un firme compromiso con la democracia y con la justicia social. Sus líneas de pensamiento surgen de esto y de querer solucionar los puntos débiles o lagunas de Rawls. Pero con esto, ¿es inmune Nussbaum a las críticas que se le hicieron a Rawls? ¿Ha dado una base filosófica distinta a la de Rawls que le dé más solidez a su pensamiento? La respuesta es, primero, no, y luego, pero esto es porque quiere. No. Nussbaum padece las mismas críticas de aquellos que la acusan de no ser neutra. Siempre que se defiende la justicia como justicia social, aparece la crítica de que no se respeta la neutralidad propia de la base liberal clásica. Por mucho que Rawls y Nussbaum quieran decir que sí, la respetan, porque su punto de partida es la libertad, que sólo se ve limitada en cuestiones puntuales y justificadas, la exigencia de una redistribución siempre será su punto débil. Luego, pero esto es porque quiere. En Nussbaum, mucho más que en Rawls, se hace evidente que ella podría solucionar la crítica anterior si se lanzase a definir lo que es el bien. Si quisiera decir, vale, no soy neutral, pero es que el marco correcto es este que defino aquí. Parecería que está a un pasito de hacer eso. La vida buena, la vida digna, la justicia social, la democracia, los principios correctos, el valor de las emociones adecuadas. Pero si está ahí mismo. ¿Es que no ve que ella misma se ha alejado ya de Rawls con todas estas cosas? ¿Por qué no lo quiere reconocer? Ella misma mantiene que todo lo que dice tiene valor instrumental en general para mantener en la práctica la mejor convivencia posible, para ayudarnos de hecho a llegar a la vida buena a todos, pero que, para ella, también tiene valor intrínseco. O sea, que el amor es instrumental, pero es bueno en sí mismo, para ella. Entonces, Nussbaum, como Rawls al final, se basa en el consenso por superposición. Es decir, nadie puede imponer su concepto de verdad metafísico, pero sí podemos llegar a un consenso sobre lo que está bien, cada uno desde nuestra propia verdad, y de ahí no la saca nadie. Esto es lo que obliga a que absolutamente todo lo que propone deba estar justificado por su valor instrumental y de forma independiente a su valor intrínseco.
Si está defendiendo que se puede llegar a un consenso sin imponer una verdad de fondo, todo tiene que sostenerse en un valor instrumental. Es decir, esto se acepta porque sirve para tal o tal cosa, en este caso la vida buena. Pero, ¿por qué se ata nursbom a esto? Es una justificación para defender su neutralidad, pero ya hemos dicho que siempre recibirá ataques señalando que su propuesta no es neutra. ¿Por qué no puede basarla en decir que es buena? Porque de hecho sí dice que es buena. Además de instrumentalmente le parece buena intrínsecamente, pero no se basa en ello, no se justifica así. En realidad lo que pasa es que no puede, porque en su idea de bien está contenida la defensa del espíritu crítico. Si se lanzase a algo así, estaría cayendo en una fórmula del tipo Rousseau, que a ella misma le parece equivocada. Esto aparece con claridad en su propuesta de 10 capacidades, esas que considera necesarias para la vida digna. Veamos. Número 6. Razón práctica. Que cada persona pueda formar juicios sobre su idea de bien y razonar críticamente. Ahí está. Ella incluye en su concepto de bien no imponer un concepto de bien, ni puede ni quiere, por tanto, salir del consenso por superposición. Todo su trabajo quiere apoyar el pensamiento crítico, lo cual quedaría destrozado si dijera: este es el marco bueno definido por mí para todo el mundo. Su idea de lo que es hacer filosofía es precisamente esa, la que se remonta a lo que sabemos de Sócrates, es decir, mantener un compromiso total con un sistema democrático al que no dejará de criticar, y mantener una actitud humilde, abierta al diálogo con cualquiera que quiera dialogar, razonando también desde la humildad, para buscar, juntos, aumentar nuestro conocimiento y acercarnos a los principios éticos correctos.